Era una mañana bochornosa de septiembre en Madrid, cuando Camila Fernández despertó con la misma opresión en el pecho que la acompañaba desde hacía meses, quizá años. El reloj marcaba las 6:12. La habitación en la que dormía parecía el escenario de una guerra silenciosa. Muebles lujosos y fríos, y un silencio incómodo que siempre precedía las primeras órdenes tajantes de Javier. Se incorporó despacio, calzándose las chanclas como si cualquier ruido pudiera desatar la próxima tormenta. A sus 34 años, Camila era el retrato de alguien que había desaprendido a existir por sí misma, sin familia, sin hijos, sin carrera, solo un anillo en el dedo y un collar invisible alrededor del cuello. Sin embargo, aquel día algo parecía diferente, aunque ella aún no sabía qué. El sonido de sus pasos resonando en el pasillo ya no la paralizaba como antes. Javier, como de costumbre, apenas la miró. Se sentó a la mesa, ordenó el café, desdeñó el pan que ella había preparado y se quejó de su camisa mal planchada. Era el mismo guión de siempre. Pero cuando se volvió para lanzar otro comentario cruel, algo en la mirada de Camila había cambiado. Él lo percibió y frunció el ceño. Tal vez por un segundo se sintió incómodo, no por empatía, sino porque comprendió que la mujer que antes temblaba en silencio ahora lo observaba como quien ya sabe demasiado. Camila recordaba con nitidez el primer día en que se sintió propiedad. Fue al segundo mes de casada, cuando Javier le prohibió trabajar, alegando que la esposa de un empresario no necesitaba mezclarse con gente común. Ella acababa de ser aceptada como diseñadora gráfica en una editorial local. Su sueño siempre había sido trabajar con libros. Pero Javier rompió la carta de aceptación frente a ella y la obligó a llamar para cancelar. «Lo único que necesitas saber hacer es complacerme», le dijo esa noche, antes de cerrar con llave la puerta del dormitorio y dejarla llorando en silencio en el pasillo. Desde entonces, había aprendido a respirar en voz baja, a caminar sin hacer ruido, a pedir perdón hasta por existir. La mansión de los Velázquez era enorme, pero la soledad de Camila lo era aún más. Renata, su suegra, la trataba como empleada, Eva, su cuñada, como rival, y Valeria, la amante, como si fuera invisible. Y fue por culpa de Valeria que todo se derrumbó definitivamente. 3 semanas antes de esa mañana de septiembre, Javier había anunciado, sin la menor ceremonia, que la amante se mudaría con ellos. «No es una decisión, es una orden», declaró ante la atónita mirada de Camila, quien intentó protestar, pero solo recibió una bofetada en respuesta. «Deberías agradecer que aún tienes techo y comida», añadió antes de abandonar la sala. Valeria se instaló en la habitación de huéspedes como si fuera la dueña de la casa. Exigía el desayuno en la cama, robaba la ropa de Camila y, para humillarla aún más, llamaba a Javier «mi marido» frente a ella. Lo que Camila soportó en esas 3 semanas era imposible de describir con palabras, pero esa mañana bochornosa, en silencio, decidió que no soportaría nada más. Camila no gritó, no lloró, ni golpeó puertas. Su partida comenzó con un silencio absoluto, seguido de movimientos calculados. A las 11:37 de esa misma mañana, llamó a Natalia, su mejor amiga desde la adolescencia, la única persona a quien Javier siempre había odiado e intentado alejar. «Necesito salir de aquí. Ahora, ¿puedes ayudarme?», preguntó con voz firme, pero todavía temblorosa. Natalia no dudó. «Salgo de casa en 15 minutos», respondió. Mientras esperaba, Camila subió las escaleras, entró al cuarto de huéspedes, donde Valeria descansaba como si estuviera en un spa, y tomó una sola maleta, metiendo dentro algunas prendas sencillas, documentos y el collar que había heredado de su madre. No se llevaría nada más. Al bajar, se cruzó con Renata, quien, con su habitual mirada de desprecio, preguntó: «¿Vas al mercado, querida?». Camila simplemente respondió: «No, me voy», y siguió caminando. Cuando Natalia estacionó frente al portón,
Camila ya la esperaba afuera, con la mirada fija y las manos firmes sobre la maleta. No hubo despedida ni escándalo. Javier, Valeria y Renata solo se dieron cuenta de su ausencia horas después, cuando ella ya estaba demasiado lejos como para ser detenida. Dentro del coche, Natalia apretaba el volante con fuerza y miraba de reojo, tratando de comprender lo que su amiga sentía. Camila permanecía en silencio, pero algo en su interior latía con intensidad, una mezcla de miedo y liberación. Por primera vez en años estaba fuera de aquella casa sin necesidad de mirar atrás. Cuando llegaron al apartamento de Natalia, Camila entró. Dejó la maleta en el suelo de la sala y se quedó de pie, inmóvil, durante unos segundos. Luego se desplomó. Lloró hasta quedarse sin aire. Pero no era un llanto de derrota. Era el llanto de alguien que, aunque herida, había sobrevivido y empezaba a reencontrarse consigo misma. Los primeros días lejos de Javier fueron desconcertantes. Camila despertaba sobresaltada ante el silencio, como si aún esperase gritos, insultos o el sonido de un vaso estrellándose contra la pared. Caminaba por la casa de Natalia como quien pisa un territorio desconocido, agradecida, pero desconectada de la realidad. Su cuerpo seguía encogiéndose automáticamente cuando alguien alzaba la voz. Natalia, sensible y atenta, no la presionaba. Simplemente dejaba el café listo cada mañana y aguardaba a que su amiga hablara cuando estuviera lista. Fue al cuarto día cuando Camila, todavía en pijama y con el cabello recogido en un moño desordenado, se sentó a la mesa de la cocina y dijo con voz seca: «Quiero divorciarme». Natalia levantó la vista con calma y respondió: «Entonces, empecemos por ahí». Sin palabras de lástima ni discursos motivacionales, solo presencia. Era justo lo que Camila necesitaba. En los días siguientes, ambas comenzaron a trazar una estrategia. Natalia recomendó un abogado de confianza y Camila concertó la primera cita. Llegó temblando, pero salió con un papel en la mano y una resolución en el corazón. Era el inicio del proceso. Mientras tanto, Javier perdía el control. Llamaba sin cesar, enviaba mensajes amenazantes, aseguraba que ella no sabía con quién se estaba metiendo. Valeria grababa audios llamándola loca y Renata, en su papel de matriarca, amenazaba con demandarla por abandono del hogar. Pero Camila ya no retrocedía. Natalia la ayudaba en todo: trámites bancarios, actualización de documentos, organización de carpetas con pruebas de los abusos, todo meticulosamente documentado. Fue en ese proceso cuando Camila experimentó algo nuevo, la sensación de tener el control, pequeña pero real. Por primera vez en mucho tiempo, no solo reaccionaba al caos, estaba construyendo un camino, y aunque aún no lo sabía, ese camino se convertiría pronto en algo mucho más grande que una mera huida. Sería el comienzo de su revancha. Fue una tarde de viernes, mientras revisaba archivos antiguos en su correo electrónico personal, cuando Camila encontró algo que la detuvo en seco. Una serie de mensajes entre Javier y un antiguo socio, con conversaciones sospechosas sobre transferencias a cuentas internacionales. En su momento no le había dado importancia, pero ahora, con la mirada aguda de quien se siente engañada, percibió la gravedad entre líneas. Llamó de inmediato a Natalia, quien contactó al abogado. Fue él quien sugirió contratar a un detective privado de confianza, alguien con experiencia en casos delicados relacionados con grandes empresas. «Si quieres seguir adelante con esto, Camila, llegaremos hasta el final», dijo el abogado. Ella no dudó en responder: Quiero destruirlo». Ya no era solo rabia, era una decisión fría y racional de derribar todo lo que él había construido a costa de humillarla, especialmente a ella. El detective, un hombre discreto llamado Álvaro Ramos, comenzó la investigación casi de inmediato. En menos de una semana, descubrió lo que Camila jamás habría logrado por sí sola.
que Javier ocultaba más de 3 millones de euros en una cuenta en Suiza a nombre de una empresa fantasma. Y no era todo. La empresa de la familia Velázquez, aparentemente sólida y poderosa, estaba implicada en sobornos, contratos ilícitos con el gobierno y lavado de dinero. Álvaro recopiló informes, extractos bancarios y grabaciones. Camila recibía cada archivo con una mezcla de sorpresa y calma. El castillo de Javier era podrido por dentro, y ahora ella tenía las herramientas para derribarlo. Pero sabía que debía ir más allá. No bastaba con destruir a Javier, quería alcanzar a todos los que habían participado en su dolor. Renata, con su falsa imagen de dama de la alta sociedad, Valeria, la autoproclamada reina, Eva, la cuñada que se burlaba de los golpes que ella recibía. Todos anotaban nombres y hechos en un cuaderno negro. Ese era su plan, no de huida, sino de justicia. El primer objetivo fue Renata. La suegra siempre se había vanagloriado de mantener una reputación impecable entre la élite madrileña, asistiendo a cenas benéficas y cultivando amistades políticas. Pero Álvaro descubrió que desviaba fondos de una ONG que presidía, la misma que utilizaba para aparecer en portadas de revistas. Camila estudió cada dato, cada documento. No quería actuar por impulso, sino con certeza. Cuando todo estuvo listo, entregó las pruebas, de forma anónima, a una periodista investigativa a la que admiraba desde joven. En menos de una semana estalló el escándalo. Los titulares anunciaban Renata Velázquez investigada por desvío de fondos públicos en ONG infantil. El nombre Velázquez, antes sinónimo de estatus, empezó a asociarse con corrupción e hipocresía. Camila vio la noticia sola, en el sofá de la sala de Natalia, con una taza de té en la mano. No celebró, solo respiró hondo. Era solo el comienzo. Luego dirigió su atención a Valeria. La amante había quedado embarazada meses antes de la separación y mostraba su vientre como un trofeo, otra arma para mantener a Javier bajo control. Pero lo que nadie sabía era que el bebé no era suyo. Álvaro lo descubrió a través de un contacto en la clínica, donde Valeria se hacía los controles. El padre era un modelo argentino con quien ella tenía un affair secreto desde antes de mudarse a la mansión Velázquez. Camila esperó el momento perfecto, la fiesta de revelación del sexo del bebé, con invitados de la alta sociedad y transmisión en vivo por redes. Desde un perfil anónimo, envió a todos los asistentes, incluidos los patrocinadores, un video editado que mostraba a Valeria con el modelo y el resultado del test de paternidad. El evento se convirtió en caos. Javier abandonó la fiesta gritando. Valeria se desmayó. Camila, nuevamente, observó todo a distancia, sin rencor, solo con concentración. El siguiente blanco fue Eva, la cuñada, tal vez la más venenosa de todas. Siempre fría y sarcástica, recordaba a Camila que ella era solo una oportunista que tuvo suerte de casarse bien, pero su afán de competir con el hermano resultó ser su talón de Aquiles. Camila, a través de un perfil falso, se acercó a Eva online, haciéndose pasar por consultora financiera interesada en apoyar a ejecutivas. Engordó su ego con elogios, datos manipulados y promesas de una sociedad lucrativa. Cuando Eva picó el anzuelo, Camila la condujo a la trampa. Le presentó una propuesta ficticia de fusión entre su empresa y una compañía rival de Velázquez Corp, asegurando que eso la haría independiente de su hermano. Eva, impulsada por la envidia y la ambición, firmó una carta de intención, violando así cláusulas confidenciales, lo que permitió a Camila denunciarla por incumplimiento de confidencialidad. Días después, Eva fue apartada del Consejo Ejecutivo. Intentó culpar a Javier por su propio error, pero la disputa pública rompió definitivamente la relación entre ellos. Con Eva fuera del tablero, Camila dio el siguiente paso: comprar acciones. Empezó discretamente, usando nombres de testaferros y empresas fantasma.
El plan era audaz, pero factible. Con la ayuda de Natalia y Álvaro, creó una red de compradores invisibles vinculados a ella. En 3 meses logró adquirir el 49% de Velázquez Corp, suficiente para ingresar al consejo y, con la inestabilidad interna causada por Eva, presionar a los demás accionistas. Javier, distraído por los escándalos, deudas ocultas y reputación destrozada, no percibió el movimiento hasta que fue demasiado tarde. Cuando finalmente investigó, descubrió que Camila, la mujer que él había considerado frágil e insignificante, estaba a punto de convertirse en socia mayoritaria de la empresa que había heredado de su padre. Javier estaba al borde del colapso. Sus contactos desaparecían uno a uno. Antiguos aliados lo evitaban, inversores retiraban sus aportes y la prensa no le daba tregua. Las acciones de Velázquez Corp se desplomaban día tras día y los escándalos personales eran noticia en programas sensacionalistas. La pérdida de control lo desfiguraba. Bebía más que nunca y agredía verbalmente a los pocos empleados que seguían leales. En casa, se encerraba en su despacho durante horas, rompiendo vasos, pateando muebles, intentando comprender cómo todo se había derrumbado. Fue en ese estado de desesperación que decidió confrontar a Camila directamente. Apareció en el edificio de Natalia, sudoroso, despeinado, con los ojos enrojecidos por el odio. Pero no encontró a la mujer que solía dominar. Camila bajó las escaleras para enfrentarlo cara a cara, sola y firme. «Ya has perdido, Javier. Solo te falta aceptarlo», le dijo, mirándolo a los ojos como nunca antes se había atrevido. El detective, un hombre discreto llamado Álvaro Ramos, comenzó la investigación casi de inmediato. En menos de una semana descubrió lo que Camila jamás habría logrado por sí sola: que Javier ocultaba más de 3 millones de euros en una cuenta en Suiza a nombre de una empresa fantasma. Y no era todo. La empresa de la familia Velázquez, aparentemente sólida y poderosa, estaba implicada en sobornos, contratos ilícitos con el gobierno y lavado de dinero. Álvaro recopiló informes, extractos bancarios y grabaciones. Camila recibía cada archivo con una mezcla de sorpresa y calma. El castillo de Javier era podrido por dentro y ahora ella tenía las herramientas para derribarlo. Pero sabía que debía ir más allá. No bastaba con destruir a Javier, quería alcanzar a todos los que habían participado en su dolor. Renata, con su falsa imagen de dama de la alta sociedad; Valeria, la autoproclamada reina; Eva, la cuñada que se burlaba de los golpes que ella recibía. Todos. Anotaba nombres y hechos en un cuaderno negro. Ese era su plan, no de huida, sino de justicia. El primer objetivo fue Renata. La suegra siempre se había vanagloriado de mantener una reputación impecable entre la élite madrileña, asistiendo a cenas benéficas y cultivando amistades políticas. Pero Álvaro descubrió que desviaba fondos de una ONG que presidía, la misma que utilizaba para aparecer en portadas de revistas. Camila estudió cada dato, cada documento. No quería actuar por impulso, sino con certeza. Cuando todo estuvo listo, entregó las pruebas de forma anónima a una periodista investigativa a la que admiraba desde joven. En menos de una semana estalló el escándalo. Los titulares anunciaban: Renata Velázquez, investigada por desvío de fondos públicos en ONG infantil. El nombre Velázquez, antes sinónimo de estatus, empezó a asociarse con corrupción e hipocresía. Camila vio la noticia sola, en el sofá de la sala de Natalia, con una taza de té en la mano. No celebró, solo respiró hondo. Era solo el comienzo. Luego dirigió su atención a Valeria. La amante había quedado embarazada meses antes de la separación y mostraba su vientre como un trofeo, otra arma para mantener a Javier bajo control. Pero lo que nadie sabía era que el bebé no era suyo. Álvaro lo descubrió a través de un contacto en la clínica donde Valeria se hacía los controles.
El padre era un modelo argentino con quien ella mantenía un romance secreto desde antes de mudarse a la mansión Velázquez. Camila esperó el momento perfecto, la fiesta de revelación del sexo del bebé con invitados de la alta sociedad y transmisión en vivo por redes sociales. Desde un perfil anónimo envió a todos los asistentes, incluidos los patrocinadores, un video editado que mostraba a Valeria con el modelo y el resultado del test de paternidad. El evento se convirtió en caos. Javier abandonó la fiesta gritando. Valeria se desmayó. Camila nuevamente observó todo a distancia sin rencor, solo con concentración. El siguiente blanco fue Eva, la cuñada, tal vez la más venenosa de todas. Siempre fría y sarcástica, le recordaba a Camila que ella era solo una oportunista que tuvo suerte de casarse bien. Pero su afán de competir con el hermano resultó ser su talón de Aquiles. Camila, a través de un perfil falso, se acercó a Eva en línea, haciéndose pasar por consultora financiera interesada en apoyar a ejecutivas. Engordó su ego con elogios, datos manipulados y promesas de una sociedad lucrativa. Cuando Eva picó el anzuelo, Camila la condujo a la trampa. Le presentó una propuesta ficticia de fusión entre su empresa y una compañía rival de Velázquez Corp, asegurando que eso la haría independiente de su hermano. Eva, impulsada por la envidia y la ambición, firmó una carta de intención, violando así cláusulas confidenciales, lo que permitió a Camila denunciarla por incumplimiento de confidencialidad. Días después, Eva fue apartada del Consejo Ejecutivo. Intentó culpar a Javier por su propio error, pero la disputa pública rompió definitivamente su relación. Con Eva fuera del tablero, Camila dio el siguiente paso: comprar acciones. Empezó discretamente, usando testaferros y empresas fantasma. El plan era audaz, pero factible. Con la ayuda de Natalia y Álvaro, creó una red de compradores invisibles vinculados a ella. En 3 meses logró adquirir el 49% de Velázquez Corp, suficiente para ingresar al consejo y, con la inestabilidad interna causada por Eva, presionar a los demás accionistas. Javier, distraído por escándalos, deudas ocultas y reputación destrozada, no percibió el movimiento hasta que fue demasiado tarde. Cuando finalmente investigó, descubrió que Camila, la mujer que él había considerado frágil e insignificante, estaba a punto de convertirse en socia mayoritaria de la empresa familiar. Javier estaba al borde del colapso. Sus contactos desaparecían. Antiguos aliados lo evitaban. Inversores retiraban sus aportes. La prensa lo acosaba sin tregua. Las acciones de Velázquez Corpitos se desplomaban y los escándalos personales eran noticia diaria. Perdió el control, empezó a beber sin medida y a agredir verbalmente a los pocos empleados leales. En casa se encerraba en su despacho, rompiendo objetos en un intento desesperado de entender su ruina. Fue entonces cuando decidió confrontar a Camila. Apareció en el edificio de Natalia, sudoroso, despeinado, con los ojos rojos de odio, pero no encontró a la mujer dócil que solía dominar. Camila bajó las escaleras, firme y serena. Javier intentó agarrarla del brazo en un reflejo primitivo de poder, pero ella fue más rápida. Sacó el celular, pulsó grabar y con un leve sonrisa dijo: «Acabas de cometer otro error». Vecinos comenzaron a filmar desde las ventanas. Humillado y expuesto, Javier salió gritando y tambaleándose. El video se viralizó en horas, y al día siguiente su asesoría anunció su ingreso a una clínica por agotamiento emocional. Tras bambalinas, Camila activó una cláusula estatutaria que, dadas la inestabilidad del CEO y la ausencia de control de otros miembros, permitía convocar una nueva votación presidencial. Con el apoyo suficiente, fue nombrada presidenta de Velázquez Corp por unanimidad esa misma semana. Al anunciarse el resultado, respiró hondo y afirmó: «Ahora se llamará Descorp. Es una nueva era».
El anuncio sacudió la prensa. Nadie esperaba que Camila Fernández, la esposa silenciosa y subestimada, tomara el mando del imperio. Bajo su liderazgo, Descorp renovó su ética corporativa, destituyó ejecutivos vinculados a escándalos, creó un área independiente de compliance, realizó auditorías públicas y promovió a jóvenes líderes femeninas. Internamente ganó respeto genuino, no gritaba ni intimidaba, gobernaba con inteligencia y propósito. En entrevistas era directa, transparente y nunca mencionaba a Javier. No hacía falta, el mundo ya sabía quién era él. Quienes la habían humillado pagaron su precio. Renata perdió títulos honoríficos, fue investigada penalmente y sus invitaciones sociales se evaporaron. Valeria quedó desprestigiada, perdió contratos y fue rechazada por patrocinadores. Eva, impedida de demandar, vio su caso archivado por falta de pruebas. Y Javier se convirtió en un hombre aislado, consumido por la rabia, enterrado en deudas y procesos judiciales, incapaz de aceptar su caída. Mientras él se hundía en la paranoia, Camila firmaba nuevos contratos, tomaba decisiones estratégicas y por primera vez se veía a sí misma no como víctima, sino como líder. A pesar del poder, Camila sabía que las cicatrices no desaparecen con títulos o victorias. En veces despertaba en medio de la noche con pesadillas en las que escuchaba a Javier gritar su nombre. Temía confiar, bajar la guardia. Natalia lo entendía y respetaba sus silencios. En una de esas noches, sentadas en la terraza con vino barato y mantas, Natalia preguntó: ¿Y ahora qué sientes? Camila tardó en responder, miró el cielo, respiró profundo y dijo: siento que sobreviví. Ahora necesito aprender a vivir. Ese sentimiento la llevó a terapia. Frente a una psicóloga relató todo, desde los primeros abusos hasta su revancha final. Lloró y también sonrió. Aprendió que se había protegido tanto que casi dejó de sentir. Reconstruiste tu mundo exterior, ahora toca mirar hacia adentro, le dijo la terapeuta. Camila adoptó ese consejo. Empezó a correr cada mañana, apagar el celular por las noches, leer por placer, cocinar para sí misma, elegir flores frescas para su escritorio y vestir según su propio gusto. Eran gestos pequeños, pero poderosos. Afirmaban que estaba completa, esta vez por voluntad propia. Y así, poco a poco, la mujer que una vez fue borrada empezó a descubrir quién realmente era. Poco tiempo después de cumplir 6 meses como presidenta de Descorp, Camila recibió una carta inesperada. Era de Javier. La caligrafía torpe y el sobre arrugado ya lo decían todo antes de que ella lo abriera. Se sentó en el sillón de la sala y leyó cada línea con calma. Él pedía un encuentro. Decía que necesitaba mirarla a los ojos y entender cómo todo había llegado a este punto. Natalia se opuso, el abogado aún más. Pero Camila no vaciló. Necesito verlo por última vez, no por él, sino por mí. Así lo hizo. Programó el encuentro en un lugar público, un café discreto cerca del parque donde solía caminar cuando necesitaba pensar. Llegó antes, pidió un té y esperó. Cuando Javier entró, se veía visiblemente derrotado, envejecido, delgado, con un semblante amargo. Sus ojos, antes fríos y dominadores, ahora imploraban algo, quizá clemencia, quizá comprensión. Comenzó hablando en voz baja y dando rodeos. Intentó justificarse, culpó a su padre, a las presiones, a la familia. Aseguró que nunca la había odiado, que se había perdido y que de alguna forma todavía la amaba. Camila no lo interrumpió, simplemente escuchó. Por dentro sentía un torbellino de indignación silenciosa, no de rabia. Cuando terminó, él preguntó con voz temblorosa: ¿estás satisfecha ahora? Ella lo miró fijamente unos segundos y respondió con firmeza: no, estoy en paz. Eso es muy diferente. Se levantó sin añadir más. Javier no la siguió.
Permaneció sentado mirando su taza vacía. Camila salió de aquel café con pasos firmes y el corazón tranquilo. No porque él hubiera entendido, sino porque, por primera vez, ya no necesitaba que lo hiciera. Ya no era rehén de aquella historia. Había escrito su propio final y estaba libre para escribir cualquier otro comienzo que quisiera. Meses después de ese encuentro, decidió hacer algo que nunca habría imaginado antes: visitar la antigua casa donde vivió con Javier. La mansión estaba en venta, vacía, con los muebles retirados y las alfombras enrolladas. Consiguió acceso a través del corredor inmobiliario, que no la reconoció de inmediato. Caminó por los pasillos con pasos lentos, observando cada rincón donde había llorado en silencio tantas veces. El cuarto de huéspedes donde Valeria la humillaba. La cocina donde Javier lanzaba platos contra el suelo. El pasillo donde ella pasaba las noches encerrada. El lugar era hermoso, pero impregnado de dolor. Sin lágrimas, tomó una foto de cada habitación como un ritual de clausura. Al salir, pidió al corredor que la inscribiera como posible compradora. Quiero comprarla, pero no para vivir allí, para transformarla y donarla. Compró la mansión al contado, sin hacer ruido. La reformó por completo. Derribó paredes, cambió la fachada, reinventó cada espacio. En ese lugar que antes simbolizaba su encierro, fundó un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia doméstica. Lo llamó Aurora, porque aquí renacen, explicó cuando una reportera le preguntó por el nombre. Camila nunca apareció en las fotos ni asumió públicamente el proyecto. Quería que el foco estuviera en las mujeres, no en ella. Sin embargo, cada mes visitaba a Aurora, conversaba con las trabajadoras sociales, ayudaba a planificar y leía las cartas que dejaban las residentes. En silencio, acompañaba cada historia y hallaba en ellas ecos de la propia. Con el tiempo, aprendió a convivir con el silencio de una casa donde nadie la agredía. Al principio le resultaba desconcertante. Encendía la televisión solo para escuchar voces. Pero pronto llenó ese vacío con lo que realmente importaba: música, libros, visitas de Natalia, risas espontáneas y tardes sin prisa. Creó su propio despacho en casa, un espacio para trabajar y pensar sin interrupciones. En la pared colgó un único cuadro con la frase: "No tienes que estar agradecida por haber sobrevivido. Mereces vivir". Era un recordatorio constante de que su historia no había sido un favor del destino, sino el resultado de sus propias decisiones. Empezó a viajar, a asistir a eventos como invitada de honor, no por vanidad, sino para ocupar espacios de los que la habían excluido. Nunca olvidó sus raíces, aún conservaba el sencillo collar de su madre, el mismo que llevó en la maleta el día que huyó. A veces lo llevaba en reuniones importantes, oculto bajo la blusa, como símbolo silencioso de su fortaleza. En ese nuevo ritmo de vida, una tarde en una galería de arte conoció a Lucas, un fotógrafo documental que había realizado un proyecto sobre mujeres que reconstruyen sus vidas tras el trauma. Hablaron durante horas. Él no sabía quién era ella y no mostraba interés en títulos o poder. Simplemente escuchaba. Camila no buscaba romance, pero por primera vez en mucho tiempo no temió dejarse ver de verdad. Se sentía abierta a lo inesperado, y eso ya era un gran avance. Lo más extraño de ese momento de su vida era no tener que defenderse constantemente. Conversar sin medir cada palabra y estar en un lugar sin planear rutas de escape aún le resultaba novedoso. Lucas respetaba sus silencios, no hacía preguntas invasivas ni presionaba. Aparecía cuando decía que aparecería y escuchaba con atención cuando ella hablaba. Durante una cena sencilla en un restaurante escondido del centro de Madrid, le contó parte de su historia. No los detalles más oscuros, sino la esencia. El dolor de haber sido invisible durante tanto tiempo. Lucas tomó su mano sobre la mesa y dijo simplemente: "Estás aquí ahora. Eso es lo que importa".
Camila no respondió de inmediato, pero algo en su interior se serenó. Por primera vez, creyó que tal vez sería posible vivir sin tener que demostrar nada a nadie, solo ser ella misma. Al mismo tiempo, su gestión en Descorp se consolidaba como un hito de cambio en el mundo corporativo español. La empresa, que antes simbolizaba arrogancia y poder tóxico, se convertía en un modelo de ética, innovación e inclusión. Camila se aseguraba de participar activamente en los proyectos sociales, priorizar proveedores locales y crear programas de formación para mujeres en situación de vulnerabilidad. Con cada nuevo informe positivo, con cada resultado de impacto social, veía no solo éxito financiero, sino la prueba concreta de que era posible construir poder de una manera distinta. Al recorrer los pasillos de la sede de Descorp, ahora remodelada, Camila era saludada con respeto y admiración, no por miedo como en el pasado, sino por reconocimiento. Y eso, para ella, valía más que cualquier título o fortuna heredada. Lo había conseguido todo, pero a su manera. Fue durante una entrevista para una revista internacional cuando escuchó una pregunta que la detuvo unos segundos. Si pudieras volver en el tiempo y hablar con la mujer que eras, ¿qué le dirías? La reportera esperaba una respuesta inspiradora de manual, pero Camila no era de frases hechas. Respiró hondo, miró el grabador sobre la mesa y respondió con calma. No le diría nada, solo me quedaría allí con ella, porque lo que más me faltó fue alguien que no me dijera que fuera fuerte. Solo necesitaba que alguien se quedara. Su respuesta se volvió viral. Miles de mujeres la compartieron, afirmando que se habían sentido vistas y comprendidas. Camila recibió cartas de agradecimiento y relatos emocionados. Algunas confesaban haber pedido ayuda después de oír sus palabras. Otras que por fin podían mirarse al espejo sin culpa. Fue entonces cuando entendió que su silencio, impuesto durante tanto tiempo, ahora servía para escuchar otras voces. A pesar del reconocimiento público, Camila mantenía una vida discreta. No disfrutaba de la farándula, rechazaba invitaciones a programas sensacionalistas y evitaba cualquier exposición innecesaria. Su verdadero placer era sentarse en su jardín al atardecer, con una taza de té y el portátil en el regazo, escribiendo sus memorias. No para publicar, sino para ordenar sus pedazos. A veces se emocionaba al recordar ciertas etapas, no por el dolor en sí, sino por la mujer que había sido capaz de atravesarlas. No me salvó nadie, yo misma me rescaté, escribió en una de sus páginas. Era la verdad. El mundo podía admirar su fuerza hoy, pero solo ella sabía cuánto tuvo que cavar dentro de sí para encontrarla. Con el tiempo, empezó a recibir invitaciones para formar parte de consejos consultivos de instituciones dedicadas a la protección de las mujeres. Al principio declinó. Sentía que su papel ya se cumplía a través de Aurora y Descorp. Pero en un evento privado, conoció a un grupo de adolescentes acogidas en un refugio recién inaugurado. Una de ellas, con ojos oscuros y expresión desconfiada, preguntó sin rodeos, ¿no tienes rabia? Camila sonrió levemente. La tuve durante mucho tiempo, pero la rabia es como una maleta pesada. Al principio la cargas porque crees que la necesitas. Luego te das cuenta de que no queda nada útil dentro. La chica no dijo nada más, solo asintió. En ese instante, Camila comprendió que tal vez su mayor legado no sería la empresa ni el centro de acogida, sino las conversaciones reales, los encuentros con quienes solo necesitaban una escucha sincera y a alguien que hubiera salido al otro lado. La vida continuó a un ritmo más sereno. Camila se apartó gradualmente de la rutina diaria de Descorp, manteniéndose como presidenta del consejo, pero delegando la operación cotidiana en personas de su confianza. Viajó más, visitó otros proyectos sociales e incluso se matriculó en un curso de escritura creativa,
algo que siempre había soñado antes de casarse. Poco a poco, su mundo dejó de girar en torno al dolor y la venganza. Comenzó a girar en torno al descubrimiento. Lucas seguía a su lado, con ligereza, sin promesas grandiosas. Ella ya no necesitaba garantías. Sabía que, incluso si todo volviera a cambiar, sería capaz de recomenzar. Porque lo que tenía ahora no era solo libertad, era conciencia. Sabía quién era, qué quería y, sobre todo, qué jamás volvería a aceptar. Poco tiempo después de cumplir 6 meses como presidenta de Des Corp, Camila recibió una carta inesperada. Era de Javier. La caligrafía torpe y el sobre arrugado ya decían mucho antes de abrirlo. Se sentó en el sillón de la sala y leyó cada línea con calma. Él pedía un encuentro, decía que necesitaba mirarla a los ojos y entender cómo todo había llegado a este punto. Natalia se opuso, el abogado aún más. Pero Camila no vaciló. Necesito verlo por última vez, no por él, sino por mí. Y así lo hizo. Programó la reunión en un lugar público, un café discreto cerca del parque donde solía caminar para pensar. Llegó antes, pidió un té y esperó. Cuando Javier entró se veía abatido, envejecido, delgado, con un semblante amargo. Sus ojos, antes fríos y dominantes, ahora imploraban algo, quizá clemencia, quizá comprensión. Habló en voz baja, dando rodeos. Intentó justificarse. Culpó a su padre, a las presiones, a la familia. Aseguró que nunca la había odiado, que se había perdido y que, de alguna forma, todavía la amaba. Camila no lo interrumpió. Simplemente escuchó, sintiendo en su interior un torbellino de indignación silenciosa. Cuando él terminó, preguntó con voz temblorosa, ¿estás satisfecha ahora? Ella lo miró fijamente unos segundos y respondió con firmeza, no. Estoy en paz. Eso es muy diferente. Se levantó sin añadir nada más. Javier permaneció sentado, mirando su taza vacía. Camila salió del café con pasos firmes y el corazón tranquilo. No porque él hubiera entendido, sino porque por primera vez ya no necesitaba que lo hiciera. Había escrito su propio final y era libre para escribir cualquier otro comienzo. Meses después, decidió hacer algo que nunca habría imaginado: visitar la antigua mansión donde vivió con Javier. La casa estaba en venta, vacía, con muebles retirados y alfombras enrolladas. Consiguió acceso gracias al agente inmobiliario, que no la reconoció. Recorrió los pasillos lentamente, observando cada rincón donde lloró en silencio. El cuarto de huéspedes, donde Valeria la humillaba. La cocina donde Javier lanzaba platos, el pasillo donde pasó noches encerrada. El lugar era hermoso pero cargado de dolor. Sin lágrimas, tomó una foto de cada habitación como ritual de cierre. Al salir, pidió a la gente que la inscribiera como posible compradora. Quiero comprarla, pero no para vivir allí, para transformarla y donarla. Compró la mansión al contado, sin publicidad, la reformó por completo, derribó paredes, cambió la fachada, reinventó cada espacio. Allí fundó Aurora, un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia doméstica. Porque aquí renacen, explicó al ser preguntada por el nombre. Camila jamás apareció en fotos ni asumió públicamente el proyecto. Quería que el foco estuviera en las mujeres, no en ella. Sin embargo, cada mes visitaba Aurora, conversaba con las trabajadoras sociales, planificaba actividades y leía las cartas de las residentes. En silencio, acompañaba cada historia y hallaba en ellas ecos de la propia. Con el tiempo, aprendió a convivir con el silencio de una casa sin violencia. Al principio encendía la televisión solo para escuchar voces, pero pronto llenó el espacio con música, libros, visitas de Natalia, risas espontáneas y tardes sin prisa. Creó su propio despacho en casa, un refugio de pensamiento. En la pared colgó un cuadro con la frase: «No tienes que estar agradecida por haber sobrevivido, mereces vivir».
Era un recordatorio de que su historia no fue un favor del destino, sino fruto de sus decisiones. En ese nuevo ritmo conoció a Lucas, un fotógrafo documental que retrataba mujeres reconstruyendo sus vidas tras el trauma. Él no sabía quién era ella ni le importaban títulos, simplemente escuchaba. Por primera vez no temió mostrarse auténtica. Lo más sorprendente era no tener que defenderse todo el tiempo, conversar sin medir cada palabra y no planear rutas de escape aún le resultaba novedoso. Lucas respetaba sus silencios y aparecía cuando decía que aparecería. Durante una cena sencilla en un restaurante del centro de Madrid, le contó parte de su historia. No los detalles oscuros, sino la esencia, el dolor de ser invisible. Lucas tomó su mano y dijo: «Estás aquí ahora. Eso es lo que importa». Camila no respondió de inmediato, pero algo en su interior se serenó. Por primera vez creyó que podía vivir sin demostrar nada a nadie, solo ser ella misma. Durante el brindis, la invitaron a decir unas palabras. Se puso de pie, miró a su alrededor y dijo: «Durante mucho tiempo viví creyendo que tenía que pedir disculpas por existir. Hoy solo quiero agradecer, no por haber vencido, sino por haber entendido que ya no tenía que luchar contra mí misma». Hubo un silencio profundo, seguido de aplausos, pero lo que realmente marcó ese momento fue la expresión ligera en el rostro de Camila. Ya no había peso ni armadura, solo presencia. Se había reconstruido en cada gesto, en cada decisión, en cada no que finalmente tuvo el coraje de pronunciar. El pasado ya no la definía, era parte de su historia, pero no dictaba su destino. Lo que definía a Camila ahora era su capacidad de seguir adelante, con honestidad, con amor propio, con libertad, y ese era al fin el tipo de poder que nadie podía arrebatarle. Meses después, Camila regresó al lugar donde todo comenzó, la pequeña plaza junto a la antigua editorial donde un día había sido aceptada para un trabajo que nunca pudo asumir. Se sentó en el mismo banco de años atrás, ahora con ligeras arrugas en el rostro, pero una mirada infinitamente más firme. A su alrededor, niños jugaban, parejas paseaban de la mano, y la vida seguía su curso, indiferente a lo que ella había vivido. Pero dentro de ella, todo era diferente. Ya no existía el peso de la culpa ni el temor al juicio. Sabía quién era y, sobre todo, sabía que su historia se había construido a partir de elecciones. Unas dolorosas, otras liberadoras, pero todas reales. Abrió el cuaderno nuevo que llevaba en su bolso y escribió en la primera página: «No fui hecha para agradar, fui hecha para existir, entera». Luego cerró el cuaderno, se levantó y se marchó con pasos tranquilos. No necesitaba volver la vista atrás. Camila Fernández ya no era solo el nombre detrás de una caída pública o de un ascenso sorprendente. Era la mujer que reconstruyó su propia narrativa, que transformó el dolor en acción, el silencio en presencia y la sumisión en liderazgo. No había una línea de llegada que celebrar, sino la certeza de que ahora caminaba por sí misma, con claridad y ligereza. La venganza había sido solo el impulso inicial. Lo que vino después fue mucho más grande: transformación, reparación, libertad. Y para quienes alguna vez pensaron que ella era demasiado frágil para sobrevivir, Camila demostró que no solo sobrevivió, se volvió indestructible, con elegancia, con estrategia y, sobre todo, con verdad.